Ahora sí, entonces vamos a empezar a repetir aquí porque se había olvidado grabar, pero vamos a. Entonces dice que él pone la historia de Acaz porque los profetas hablaron más para nosotros que para el tiempo en que ellos vivieron. Entonces él está poniendo la historia de Acaz aquí desde el 9:11 al clamor de medianoche, 9:11 del 2001, hasta el clamor de medianoche que fue eh, el 9 de noviembre del 2019. Y él está poniendo esta historia de Acaz ahí, y Acaz, como para resumir, para que quede en la grabación. Acaz, Isaías le va a llevar un mensaje y Acaz rechaza ese mensaje. En esa historia donde él se defiende de su doble enemigo, que es Siria y Resín, él hace una alianza con Asiria, y Asiria vence en Damasco a Siria, y Acaz va a encontrar al rey de Asiria allá en Damasco y ve un altar que le gusta y hace planos para él de ese altar y se los manda al sumo sacerdote en Jerusalén para que haga un altar igualito a ese. Entonces estábamos diciendo que esto que está empezando, que está haciendo él es una falsificación de la adoración, porque hace un altar igualito de ese altar pagano que hay en Damasco, que es la capital de Siria. Hace un altar de ese dios pagano en la casa del Señor y adora allí, como lo vamos a ver ahorita. Y entonces eso es una falsificación, y como Acaz es el rey de Judá, de Jerusalén, Jerusalén representa la iglesia adventista. Entonces estamos diciendo que aquí se cumple porque él está haciendo una falsificación de adoración, y la iglesia adventista también ha puesto una falsificación de adoración con aceptar la formación espiritual del primer jesuita, del que inició el jesuitismo, que es Ignacio de Loyola, y la iglesia adventista aceptó eso el 9/11 del 2001. Desde ahí fue aceptado eso. ¿Algún comentario, Mauricio? No, no señora, ahí está bien. Bueno, vamos a continuar entonces. So we see in this history, Ahaz is in this history. We're Isaiah, and we have to give a message to Isaiah. Entonces, así que vemos a Acaz en esta historia del 9/11 al clamor de medianoche, y nosotros somos Isaías y tenemos que dar un mensaje a Acaz. Tenemos que dar un mensaje a Acaz. Entonces, ¿quién es Acaz, Mauricio? La iglesia adventista, o sea, nosotros somos ese profeta que tenemos que darle el mensaje de los Que dar el 2520. Pero exactamente, tenemos que dar ese mensaje. Pero yo me acordaba que tú el otro día, como desanimado, me decías de que tú ya no le volviste a hablar a ningún adventista porque los adventistas no aceptan estas cosas, y la verdad que eso es muy desanimante. Pero en este mensaje, como Dios sabía que es muy desanimante, nos va a decir. Por eso tiene los hijos de Isaías con él, porque le dice: sal al encuentro de Acaz, tú y tus hijos Serhashub. Y Serhashub tiene un significado, y ese significado es que un remanente volverá. Así que es un remanente, no es todo el adventismo que va a creer. De ese mensaje va a salir un remanente, y eso es como para que no nos desanimemos, ¿vale? Sí. Pero entonces dice, así que vemos a Acaz en esta historia, y somos Isaías, y tenemos que dar un mensaje a Acaz. O sea, nosotros tenemos que darle un mensaje a la iglesia adventista. No nos van a querer escuchar, pero recordemos el significado del hijo de Isaías, Sarhachub, que significa un remanente volverá. Entonces nosotros somos Isaías y tenemos que dar un mensaje a Acaz. Entonces, vamos a continuar. Giving a message to the leadership that has
Por tanto, le estamos dando un mensaje al liderazgo, como hiciste tú. Eso fue la verdad, que ese mensaje que tú llevaste a los líderes de la iglesia adventista, eso fue una manifestación gloriosa de Dios, porque yo no creí que este mensaje iba a llegar hasta por allá, en la iglesia adventista de Pues Villavicencio. hermana, me estaba acordando de algo. Cuente. Estaba acordándome cuando yo fui una vez a la iglesia de Emaús. Ajá, Dije, bueno, Señor, ¿a dónde voy? Porque a la central no me dejan entrar. ajá, No he ido a ese Emaús y me voy a Emaús. Y me senté allá y yo llevaba y el, y el, y el tiempo del fin de Jeff Pittinger. ¿Se acuerda que los reprodujimos para llevarlos? sí, Y entonces me senté allá con mi mamá. Mónica no iba porque ella decía que ella no era capaz de hacer lo que yo hacía, que ajá, ella dijo, yo no soy capaz, yo no, eso de que lo humillen a uno, no, eso no. Entonces ujú, yo le dije, pero es que es lo que yo siento que debo hacer y cómo voy a desobedecer. Y me voy para allá con mi mamá y con Emanuel. Emanuel fue el que me acompañó. Y le ajá, dijeron al pastor, el hermano Mauricio está acá. Y se vino ese pastor Carlos como un toro desde allá, desde la central. ajá, Cuando terminó, me paró en la entrada. Yo ni siquiera lo volteé a ver. Y mi mamá dijo, ay, entró el pastor. Yo dije, pues nada, no hay que tenerle miedo a él, hay que tenerle miedo a Dios. ajá, Entonces el hombre llega y me dice, ¿y ahora qué, hermano? ¿Qué está haciendo? Y le dije, pues estoy repartiendo el tiempo del fin. Tome, para usted también hay. Y le dijo y le dijo a todos que eso era satánico. Entonces le dije yo, es satánico el libro de Daniel, es satánico las exhortaciones y lo que Daniel está explicando del tiempo del fin. Y, y bueno, luego voy a la central y me sí, me empujó desde conocí. una escalera. Sí, sí, ya. Esto nos recuerda toda esa historia, pero aquí está tan claro todo Mm, esto. Dice, mira cómo comenta él ahí en el comentario que yo le traduje. Dice, por lo tanto, le estamos dando un mensaje a un liderazgo que ha producido un servicio de adoración falso. Vamos a seguir escuchando eso. Produce a counterfeit worship system. And I was Y he estado diciendo todo el tiempo que ambos, la iglesia adventista y el movimiento Omega, the Seventh Day Adventist Church. ya usted sabe a quién se refiere cuando habla del movimiento Omega, pues se está refiriendo a sí, Parminder claro. y el movimiento Omega. Dice, y en el tiempo justo y durante años hemos entendido que 9, 11 Siéntese, o, Samuel. o septiembre, 9, 11 o 9 de septiembre del 2001, la Iglesia Adventista del Séptimo Día For years now, it was said that in 9/11, September of 2001, Seventh Day Adventist Church implemented a rule that if you're going to be an employee for Adventism, you have to. allí la Iglesia Adventista implementó una regla que todo el que quisiera ser empleado del adventismo tenía que tomar un curso Take a course on spiritual formation. de formación espiritual. ¿Eso cuándo sucedió? El 11 de septiembre del 2001. And spiritual formation finds its root, its point. Y la formación espiritual encuentra su punto de referencia con los ejercicios espirituales Reference with the spiritual exercises of de Ignacio de Loyola, el fundador de la orden jesuita. Entonces, cuando sugiriendo que Isaías the founder of the Jesuit order. So when we're suggesting that Isaiah, we have message to
que como Isaías tenemos un mensaje que dar al adventismo y ellos han establecido un servicio de adoración falso. Podemos ubicar eso en esta historia. Pero ahora aquí recientemente te salió en respuesta But now his reason, this is about, he's response. He was responding to my very first y ella estaba respondiendo a mi primera presentación en septiembre 7 sobre la Madre Angélica Escondida. Su respuesta a eso fue que ella abrazó la Madre Angélica, abrazando así el papado. O sea, está diciendo que la respuesta que ella dio a eso es que ella abrazó a la Madre Angélica y la Madre Angélica es el papado, entonces abrazó así el papado. where she makes the case. Y allí es donde ella argumenta que la orden jesuita es una buena orden. Es algo que deberíamos emular. Eso es allá en esa respuesta que ella le dio a Pippinger, es donde ella dice que la orden jesuita es una buena orden y que es algo que nosotros deberíamos emular. Ahora yo le pregunto una cosa, Mauricio, ¿qué es emular? Bueno, dice, y allí es donde ella el argumento que la orden jesuita es una buena orden. Es algo que deberíamos emular. Bueno, no estoy muy seguro, pero es como obviar. Es algo como que debíamos de pasarlo por alto, ponerle atención. ¿Pasarlo por alto o ponerle atención? No entiendo, ahí veo como una contradicción. No, pasarlo por alto, que no deberíamos de ponerle atención, Ah, ok. porque no es cierto. Pero eso es lo que ella, o sea, lo que ella está diciendo, ella le responde a Pippinger y le está diciendo que la orden jesuita es una buena orden y que es algo que nosotros deberíamos emular. Entonces, no puede ser lo que tú estás diciendo porque eso es una respuesta de test para Pippinger, pero yo busqué aquí en Google el significado de emular y mira lo que dice. Imitar una cosa o una persona procurando igualarla o incluso mejorarla. Reyes, príncipes, obispos, Ok. grandes señores de toda Europa querían emular a la escala de sus fuerzas, las glorias del rey del sol y de su corte. O sea, emular es imitar a una persona o superarla. Entonces, eso es lo que está diciendo Ted, que la orden jesuita es una buena orden y que es algo que nosotros, dice ella, que nosotros deberíamos imitar o superar. Imagínense decir eso. Cuando los jesuitas, ellos no les importa el medio, sino que les importa es el fin. Si ellos tienen que matar por conseguir el fin que se han propuesto, matan. Si ellos tienen que mentir por conseguir el fin que se han propuesto, mienten. Si ellos tienen que violar todos los mandamientos de Dios por conseguir el fin que se han propuesto, invalidan todos los mandamientos de Dios, porque lo importante es el fin y no los medios. Entonces, ¿debería un cristiano seguidor de Jesús emular o imitar eso, incluso superarlo? Pregunto yo. Pero mire que entonces razón, porque de Pero pronto primero, no su palabra. Mauricio, perdón que te interrumpa. Antes de darme el comentario, dame la respuesta. ¿Debería un cristiano imitar eso? Esa filosofía. No, para nada. Para nada, ¿cierto? No, Porque los cristianos es obedecer a Dios, no importa suceda lo que suceda, como lo hizo Cristo, obedeció a Dios hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora sí, puedes dar tu comentario.
Es lo que trataba de decir. La palabra emular es, tiene toda la razón. No, por eso yo dije, no estoy muy, pero lo que traté de decir es que no deberíamos de seguir eso, que deberíamos de obviar esa orden que ellos habían dado, que debería de no seguirla, obviarla, no seguirla, traté de decir. Exactamente, nosotros sí debemos pasar por alto, no darle importancia a lo que ellos están diciendo, porque si les ponemos atención y hacemos lo que ellos dicen, nos van a llevar en pos de la orden jesuita y en pos de Satanás. Entonces dice, y allí es donde ella argumenta que la orden jesuita es una buena orden. Es algo que deberíamos emular. Vamos a continuar. It's something so identified as the department. Entonces dice, entonces sigue diciendo Pippinger, entonces ella ha identificado que su movimiento de ella y Parminder es solamente simpatizar It's just the spiritual formation that has place. con la formación espiritual que la Iglesia Adventista estableció el 9/11, también como el adventismo. O sea, ellos están diciendo que entonces nosotros tenemos que simpatizar con la formación espiritual que estableció la Iglesia Adventista, pero el adventismo, que son las otras iglesias guardadoras del domingo, también tienen esa formación espiritual. Entonces que nosotros, que somos ese remanente, tendríamos que simpatizar con la Iglesia Adventista, con el protestantismo apóstata y con ellos, por supuesto, con el movimiento Omega. Eso es lo que ellos están diciendo. Sí, ¿Algún comentario, Mauro? es emular es igualar, llevar la misma situación que ellos, eso es emular. Exactamente, exactamente. Entonces, ellos quieren que nosotros estemos de acuerdo con la Iglesia Adventista y con el protestantismo apóstata, y pues por supuesto que con ellos, ¿no? Pero nosotros estamos a la ley y al testimonio, y el que no diga conforme a eso es para los que no para los que no están en la ley. Amén. So we have Voy a dar. Dice él, así que tenemos un mensaje aquí, pero vamos a adelantar, así que where she received angelic grace, the papacy is where she became the good one. You should be emulating. So Estamos acá y acá nos quedamos para yo trasladar todo eso. it's just sympathetic with the spiritual formation. Igual allá acá tampoco, en ninguna parte. So I'm saying that we have Entonces dice, aquí estoy diciendo que tenemos un mensaje aquí. Nosotros tenemos el verdadero mensaje para combatir todos esos errores. Esta es la historia del clamor de medianoche, dice Jeff. a message Y la historia del clamor de medianoche, y en la historia del clamor de medianoche, a menudo vemos una duplicación. Tenemos un mensaje que dar. Tenemos un mensaje que dar al adventismo ampliado. Un mensaje sobre el movimiento Omega. Y en esta historia, ellos ambos, entonces estamos dando un mensaje al clamor de medianoche, una duplicación de una falsa adoración. Es un mensaje ampliado, es un mensaje para la iglesia adventista, pero también un mensaje para el movimiento Omega.
Y en esta historia ellos ambos, tanto la iglesia adventista como el movimiento Omega, In this history, they both set up a time. ellos ambos establecieron una falsa adoración. Y cuando notamos aquí la razón por la que tenemos 120,000, pone ahí, porque eso es 120,000 hombres tenían esos reyes en las batallas, pero él lo coloca ahí Service. solo para acompañar el número 120. Un momentico, hermano, un momentico. Aló. Aló. Bueno, entonces dice acá, y cuando tenemos 120,000, We do it in a 12,000 years that tenemos 120,000, lo colocó ahí para acompañar ahí en, vamos a regresar un poquito porque se me adelantó esto. Dice, y cuando tenemos aquí la razón por la que tenemos 120,000, worship service. And when you notice, here's the reason we got 12,000. That's Ahab. aquí, Su propia que política. acá estaba bajo ataque de este doble enemigo, el reino del norte y las 10 tribus de Israel. Y continúa. Is under this people and further we kept against tribes against the cords and alliance. Entonces, que habían formado una alianza con Siria. Israel y Siria habían formado una alianza. Que en un punto, 120,000 de acá son destruidos. O sea, en ese doble ataque fueron destruidos los 120,000 hombres de acá. Area that at one point Dice, y en un punto 120,000 warriors get destroyed. lo pusimos aquí solo para que estuvieran con 120. O sea, le quitan los ceros y lo ponen con el 120 porque 120 es un número simbólico, ¿verdad, Mauricio? ¿Algún comentario de eso? ¿Qué dices tú? Sí, Y Sí. están poniendo ahí en ese mismo lapso de tiempo del 9:11 al clamor de medianoche 120 y también están poniendo 70. Y los 70 es cuando ellos fueron a cautiverio, pero vamos a ver qué dice él de eso. silencio. Usted sigue bien tocando, sorry, ¿no? Bien, mencionamos el hasta cuándo. Bueno, él deja ese punto ahí, lo va a explicar más tarde, pero él menciona, se va a enfocar en una pregunta que hace Isaías, y la pregunta es, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo, Señor? Y esa pregunta está en Isaías, pero también está en Daniel 8:13, ¿vale? Tengamos eso en mente ahí, ¿vale, Mauricio? Sí, The how long, you know, just it. But I didn't realize it. Entonces dice que en Isaías 6, cuando Isaías se dio cuenta que tenía que dar este mensaje a Acaz, pero él lo está refiriendo aquí porque Isaías somos nosotros, cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos que llevar este mensaje al adventismo, entonces es que hacemos la pregunta como la hizo Isaías. Isaías le dijo, ¿hasta cuándo, Jehová? Entonces dice, tenía que dar el mensaje al adventismo. Cuando nos damos cuenta que tenemos que dar este mensaje sobre el adventismo y sobre el movimiento Omega,
La pregunta que Isaías hace es ¿hasta cuándo? Entonces nosotros es como decir, Mauricio, ¿hasta cuándo decirle a estos adventistas que no nos quieren oír? Yo ya no les hablo a los adventistas porque ellos no creen, ¿cierto? Es como decir, ¿hasta Sí. cuándo va a seguir esa situación? ¿Hasta cuándo? Entonces la pregunta que Isaías hace, ¿hasta cuándo? Así fue a un par de lugares, vamos a ver. O sea, así, Pippinger fue a un par de lugares donde la pregunta es planteada. ¿Cuál es el par de lugares? Uno es Isaías 6, que Isaías dice, ¿hasta cuándo será la visión? Y aquí en Daniel 8:13, creo que es que va a decir aquí, la pregunta es planteada, ¿hasta cuándo? ¿Por qué hasta cuándo? Entonces dice, donde la pregunta es planteada, ¿hasta cuándo? Porque hasta cuándo es un símbolo profético. Y yo te pregunto, Mauricio, ¿es un símbolo profético de qué? Esa pregunta, ¿hasta cuándo? De las 2300 tardes y mañana, cuando dijo, ¿hasta cuándo? 2520 creo. ¿Hasta cuándo entonces será el y se prevaricarán contra el santuario? Pero ahí sería cuando eso es Daniel que dice, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y el Ajá. santuario y el ejército para ser pisoteados? Y el otro santo le contestó, hasta 2300 tardes y mañanas. Pero vamos a ver qué dice Jeff Pippinger acá. Entonces, ¿por qué es que hasta cuándo es un símbolo profético? Ahí dice, y mostramos que en Daniel 8:13 la pregunta hasta cuándo tiene que ver con cuánto tiempo el santuario y el ejército serán pisoteados. Luego fuimos y mostramos que en la historia milerita aquí arriba dice él, el final del pisotear es en 1844, porque es un pisoteo de dos entidades. El santuario y el ejército, ¿bien? Y los 2500 y los 2520 que terminan en 1798 está hablando del ejército y los 2300 que terminan en 1844. Por eso es que es un símbolo profético. Y los 2520 que terminan en 1844 está hablando del santuario. Ahora sí, haz tu comentario. No, ¿qué es eso? O sea, ese es el símbolo profético. ¿Hasta cuándo será hollado? Que ahí está dando las dos películas, las 2520 y los 2300 que iban hasta 1844. Y hasta ahí es que... En ese hasta cuándo son mencionadas las dos profecías, pero yo creo que tenías razón lo que dijiste al principio, que el hasta cuándo no es un símbolo profético de los 2300, sino es un símbolo profético de los 2520. Y los 2520 primero terminaron para Israel en 1798 y para Judá terminaron en 1844. Entonces, lo que estoy viendo yo es que el hasta cuándo es un símbolo profético de 2520, ¿verdad? Sí. Y eso también algo a mí a entender acá, para nuestro tiempo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta la ley dominical, pero antes de la ley dominical. No se adelante a Pippinger, Mauricio, es que lo va a enchufar con nuestra historia. Pero sí. No, es que como pues. Ajá, pero sí, pero dilo, no importa.
No, pues como pues yo ya había estudiado estos videos, claro, ahora los vuelvo a estudiar, pues me da más ampliación de conocimiento. Claro, entonces eso se va a conectar con nuestra historia. Vamos a continuar. 1844, speaking of the same Te tenía word. mucho pelo, está peludo. Y dice que esos dos pisoteos tienen que llegar a una conclusión. Así así como está llegando a esta conclusión, pero un momentico, voy a hacer algo aquí en un momentico. Así como está llegando a esta conclusión, As it's you have this 46 así que tienes un periodo de 46 años, que es un símbolo de levantar el templo. Entonces usted sabe, tiene que llegar a la conclusión de que es hasta 1797 y 1844. Y ahí es que el templo y el ejército son pisoteados, pero está llegando a esa conclusión, pero tú tienes un periodo de 46 años que es un símbolo de levantar el templo, o sea, el templo está caído, está siendo pisoteado, y en esos 46 años, entonces ese templo se va a levantar de allí, ¿verdad? Entonces, un Sí, símbolo de levantar el templo. Entonces, estoy diciendo en esta year period, which is a symbol of raising up the temple. So I'm saying in this history too, if you estoy diciendo que en esta historia que pueden ver que cuando Isaías preguntó hasta cuándo, la respuesta es esta: cuando el templo, see it, that when Isaiah asked how long, the answer is when the temple is established. cuando el tiempo sea establecido. Entonces, hay un periodo de 46 años cuando el tiempo se está levantando, se está estableciendo. Dice bien, en octubre 22 de 1844, proféticamente el templo es establecido, porque en octubre 22 de 1844 tenemos el mensaje del santuario, del templo, ¿cierto? Amén. sí, Bueno, pero todavía no lo han chufado con nuestra historia. Está diciendo, entonces, en 1844 es que proféticamente el templo es establecido. Vamos a continuar. On October 22nd, 1844, prophetically, the temple is established. For this line, the temple is established. Así que en esta línea el templo es establecido aquí. En la línea de nosotros, ¿cuándo se establece el templo, Mauricio? Él está diciendo, así que en esta línea, que es la de nosotros, del 911 hasta la ley dominical, el templo se establece ¿cuándo? En el clamor de medianoche, ¿correcto? el amor de medianoche, sí. Ajá, ahí se establece el templo. Entonces está diciendo hasta cuándo, hasta que el templo sea establecido. Así que en esta línea el templo es establecido aquí. Entonces, en este nivel, esta historia aquí serían 46 años del clamor de medianoche a la ley dominical. En ese nivel, simbólicamente, esa historia del clamor de medianoche a la ley dominical serían los 46 años. Del clamor de medianoche a la ley dominical serían los 46 años en que el templo va a ser establecido. ¿Cuál será ese templo? Nosotros, los que tenemos este mensaje, porque somos como el santuario del Señor, porque dice en Isaías, en Ezequiel 9 dice, y comenzad por mi santuario. ¿Quién era el santuario, Mauricio? Su iglesia, ¿verdad? Vamos a continuar. Mauricio, ¿estás ahí? ¿Sí me está escuchando, Mauricio? Y yo la escucho. ¿Usted me Bueno, escucha? sí, ya lo estoy escuchando. Vamos a continuar. But that level, this is your 46.
Entonces, en ese nivel, esa historia desde el 9-11 hasta la ley dominical es 46 años, está diciendo. It's easy to show Lo que es fácil mostrar, porque Jesús dijo, destruid el templo y en 3 días lo levantaré. because Jesus destroyed this temple and the Jews said Y los judíos dijeron, este templo fue construido en 46 y podemos mostrar fácilmente un proceso de 3 pasos. the temple was 46 and we easily show a step process in one. Y ahí tenemos 3 pasos, 9-11, clamor de medianoche y ley dominical. ¿Algún comentario, Mauro? Señora. ¿Está escuchando? Sí, señora. Vale, perdón. Bueno, entonces continuemos. Y dice aquí 1, 2, 3. Entonces, el 3 representa en esta historia, Dios está limpiando y estableciendo su iglesia. Entonces, en ese proceso de 3 pasos representa 46. 1, 2, 3. Entonces, el 3 representa 46. En esta historia, Dios está limpiando y estableciendo su iglesia. ¿Desde cuándo Dios está limpiando y estableciendo su iglesia, Mauro? Sí, pero significa en qué países dice baba. ¿Desde cuándo está limpiando y estableciendo su iglesia? Sí. En nuestro tiempo, desde 1989, cuando empezó el tiempo del fin. No. Él está hablando de esta historia de aquí, desde el 9-11 a la ley dominical. Esos 3 pasos, 9-11, clamor de medianoche y ley dominical son 3 pasos. Y esos 3 pasos representan el número 46. Y sí. Pues entonces desde el 9-11. Desde el 9-11 hasta la ley dominical, entonces Dios está limpiando y estableciendo su iglesia. ¿Cuántos arandeos no han pasado en esa limpieza? Muchísimos. Vamos a continuar. history. God is cleansing, establishing the temple. Está limpiando su iglesia triunfante y el templo. Y tienes que ver eso, porque eso es el templo que está siendo falsificado por acá. No estamos viendo eso, no es ese el templo que está siendo falsificado por acá la iglesia adventista y por el movimiento Omega, no es eso, y hay que limpiarlo. Y tienes que ver eso porque eso es el templo que está siendo falsificado por acá. Tienes el templo falsificado ahí en el 9-11 y el templo verdadero en esta historia. Y si tomas a Jesús diciendo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, allí arriba tienes la fórmula. Y los judíos dijeron, tomó 46 años construir este templo. Y si divides 46 en 3, ¿cuánto te da? ¿Cuánto te da dividir 46 en 3, Mauro? 43 en 3. 46. Eso nos da 23. 46 en 3 nos da 1533. Perdón. 1533, sí. Ajá. La manifestación gloriosa de Dios. Amén. Vamos a ver qué dice él. ¿Y qué es 1533? Dice, ¿y qué es 1533? 1533. Si empiezas en agosto 11 de 1840
y vas hasta octubre 22 de 1844, es 1533 días, o sea, desde agosto de 1840 hasta el 22 de octubre de 1844 es 1533 días. If you start on August 11th, 1840, go to 124. No, cierre esa ventana, mano, no está entrando mucho Y ruido. la hermana White en el conflicto de los siglos dice que el movimiento adventista de 1840 a 1844 Silencio. fue una manifestación gloriosa del poder de Dios. Pero ella también dice que cuando Cristo dio la ley, o sea, tú dices 1533 es es símbolo de la manifestación gloriosa del poder de Dios, pero también es bueno que uno sepa que desde 1840 desde el 11 de agosto de 1840 al 22 de octubre de 1844 hay 1533 días y que la hermana dice que ese movimiento de 1840 a 1844 fue una manifestación gloriosa del poder de Dios y así poder nosotros demostrar que 1533 es una manifestación gloriosa del poder de Dios porque el espíritu de profecía así lo dice, del 11 de agosto de 1840 al 22 de octubre de 1844 hay 1533 días y la hermana dijo que de esa fecha a la otra fecha era una manifestación gloriosa del poder de Dios. Pero ¿qué dice en el mensaje del conflicto de los siglos, el último mensaje al pueblo de Dios? Dice que esa manifestación, que es la manifestación gloriosa que habrá al final de este tiempo, no será inferior a la que hubo en ese tiempo, o sea que nosotros también vamos a tener nuestros 1533, nuestra manifestación gloriosa, y de hecho ya ha empezado. Pero ella también dice que cuando Dios dio su ley en el monte Sinaí, fue la manifestación gloriosa del poder de Dios que jamás haya existido. Y en 1844 es que él volvió a dar la ley para su pueblo. Eso cuando sucedió, cuando él dio la manifestación gloriosa, la mayor manifestación gloriosa que haya existido, eso fue en el año 1533 antes de Cristo. O sea, entonces vemos cómo confirma el símbolo 1533 como símbolo de una manifestación gloriosa. Entonces, 1533 es un símbolo, entre otras cosas, de una manifestación del poder de Dios, y estoy sugiriendo que si esto es donde el templo es levantado en nuestra historia, entonces es 46 años. También está haciendo una manifestación gloriosa del poder de Dios. Ya que dice que del 9-11, clamor de medianoche hasta la ley dominical es 46, pero que también es una manifestación gloriosa del poder de Dios. Bien, así dice, todas estas líneas se están conectando entonces aquí. Todas esas líneas que hemos tratado anterior de Isaías, de cuando el Señor dio la ley, de Acaz, de Daniel, los mileritas, todas se están conectando aquí en esta historia del 9-11, del clamor 9-11, clamor de medianoche y la ley dominical. Y como ya son las 12, Mauricio, pienso que podemos cerrar con esto. El video está más largo, ya sabes, lo estoy traduciendo. Cuando termine, se lo envío. ¿Ok?
Listo. Así que ahora vamos a terminar con una oración. Oremos. Amante y bondadoso Padre, que moras en lo más sublime de los cielos, sea santificado y glorificado tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te damos gracias porque estamos aquí. Hasta aquí hemos sido moldeados en tus manos y somos el Siloé, que significa un misil de ataque, que es este mensaje. Somos los portadores de este mensaje, que es un misil de ataque, para llevarlo tanto al adventismo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el protestantismo apóstata y el movimiento Omega en general. Y como Isaías nos damos cuenta que no es fácil llevar este mensaje. Y como Isaías estamos exclamando, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Será la visión del santuario y el ejército para ser pisoteados? Y tú nos estás respondiendo, y con todos estos mensajes nos están diciendo que a pesar de que nadie quiere oírlos, habrá un remanente que volverá. Con eso nos animas. Como a Cristo cuando iba a pasar por la crucifixión, él vio los frutos de su agonía y con eso fue consolado. Así también nos estás consolando. Ayúdanos, endereza cada día más nuestro camino y que nuestras acciones sean solo lo que a ti te agrada. Derrama tu Santo Espíritu sobre nosotros. Gracias por darnos parte en esta labor, por ser participantes de los sufrimientos de Cristo, y ayúdanos a continuar con la misión que nos has encomendado hasta el final. Son bendiciones que te rogamos, no habiendo méritos en nosotros, sino en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano, que pase un feliz sábado. Hermana, papá está en el baño, ya viene. Bueno, feliz sábado. Ya Feliz sábado, hermana. Vale, Muchas Mauricio, gracias. voy aquí a dejar de compartir. Ahora voy Bueno, a... hermana. Ya vamos. Muchas gracias.